segundo episodio de Periodismo Musical Podcast. Mi nombre es William Padrón y comenzamos. Tenemos al aire al señor Jumber Vera, periodista venezolano, establecido en Buenos Aires desde hace más de una década probablemente, periodista además que ha estado escribiendo desde hace un rato en Argentina en periódicos como Página 12, El Clarín, Los Incorruptibles y la Rolling Stone, así como en España, que ha estado escribiendo en El País y Zona de Obra, entre muchos otros medios, incluyendo obviamente Venezuela cuando tuvo su paso por Urbe o El Nacional. Además, Jumber es autor de el libro Verborrea, Conversaciones con Versuit Vergarabat, coordinadora además del diccionario de Heavy Metal y el diccionario de Punk Hardcore, que se editó para España y Latinoamérica. Y además Jumber ha hecho una cantidad de cosas como curador, estuvo presente en su calidad de vicepresidente de la Fundación Nuevas Bandas, ha sido conferencista, moderador, participando en festivales como el Buffing, el Mixur de Argentina, esa toseguera que escuchan de fondo es el mismo Jumber, el Primavera Sound, y recientemente se le ve por allí en las noches argentinas, en los ciclos de Indie Fuertes, que inicialmente se llamaban Martes Indigentes, que se hacían en Niceto y ahora de alguna manera son itinerantes en ciudades como Córdoba, Mendoza y muchos más. Bienvenido, Jumber, ¿cómo estás? Sí, acá estoy. Igual, justamente por lo del ciclo, tengo esa tos taciturna, trasnochada. No importa, Jumber. Mira, primero que nada, agradecerte, bueno, que te tomaras el tiempo porque sé que he estado contigo un par de veces en Buenos Aires, eres como hiperkinético, trabajas, tienes la mente dándole vuelta a la nota que viene, al artista que hay que reconocer y todas estas cosas. Y en nuestras conversaciones, Jumber, siempre te he preguntado esto o ha salido a colación del tema periodismo musical. Para ti, ¿cómo está el periodismo musical en este momento? Bueno, alguna vez lo pensé, cuando estudié en la Central, me hablaban de que la especialización, digamos, eran antagónicos a la idea de la especialización, cosa que a mí me pareció una ridiculez, pero con el tiempo entendí lo que me decía un docente sobre la especialización, no es periodista, pero sobre cualquier cosa. Entonces, en los últimos años me ha abierto un poco más allá el periodismo musical y me he dedicado a hacer periodismo en otros rubros. Entonces, digamos, periodismo musical hoy a mí me parece como bastante, digamos, acotarme a mí mismo. Digo, por sobre todo me considero periodista, también existe el concepto de crítico musical, algo que también pensaba, uno cae en los estereotipos y en los lugares comunes, digamos, y realmente también me fui alejando de esa idea de crítico musical, si bien me considero más curador en realidad, periodista y curador, entrepreneur también, es que mezclo mucho también el periodismo con la gestión cultural. Algo que a veces cuesta es encontrar la identidad, no solamente para escribir o al momento de escribir, sino también sobre lo que estás haciendo. Pero lo encontré, no solamente en la manera de escribir, sino también en la manera de entenderme como periodista. Y entonces no me considero periodista musical propiamente, sino un periodista próximo a la gestión cultural, o un gestor cultural próximo al periodismo. Okay. Me parece que estoy a medio camino de todo eso, más que por sobre el periodismo, digamos, estoy a medio camino de eso por sobre el periodismo musical, pero sobre la base del concepto que se entiende, aquel que vio Almost Famous y quería ser periodista de la Rolling Stone y todo ese tipo de cosas, me parece que se está, más que, digamos, se está transformando como la materia en sí. Cada vez veo menos periodistas musicales, entre comillas, digamos, como se entendía en la vieja usanza, y me parece que está pasando por otro lado, también un poco la transformación del periodismo, de la manera de entender el periodismo, digamos, y las vitrinas o las plataformas ha impactado en eso. Entonces realmente como que el periodismo musical hoy existe, pero ya no es como antes el periodista romántico que se dedicaba a escribir sobre tal disco, tal cosa. Creo que además se acotó mucho la manera de escribir y de leer. Claro. Entonces, realmente como que me parece que la música es data, entonces uno la entiende o la traduce de esa manera y trata de llegar lo más inmediato posible. No sé, es mi caso, ¿no? Digamos, cómo me entiendo, o cómo entiendo también el periodismo musical.
Entonces, la verdad es que me parece que sigue existiendo, pero bueno, con las respectivas transformaciones que implican la época. Claro, eso te iba a decir. Por ejemplo, ha habido una transformación quizás en la manera en que se expone esta información, porque ahora hay adolescentes, chamos, haciendo blog, haciendo micronoticias en las redes, como que se informan de alguna forma. Incluso hay muchos chamos que tienen tanta información musical que a lo mejor no saben traducirla en códigos periodísticos, pero están allí. Entonces, de alguna forma, eso se ha traducido en que, para bien o para mal, para de repente los detractores dirán, cualquiera puede escribir en un medio y ser periodista musical. Sí, cualquiera puede escribir y está buenísimo que cualquiera puede escribir, de eso se trata, ¿no? Salvo en Venezuela que existía un colegio nacional de periodistas, digamos, me parece mucho más democrático, si se quiere, digamos, el hecho de que utilices las plataformas que tienes a mano y el deseo que tengas para poder transmitir información. De hecho, la mayoría de los periodistas a los que admiro nunca pasaron por un aula. Entonces, y de hecho, muchos de los mejores periodistas con los que trabajé tampoco pasaron por un aula de periodismo. Entonces me parece que también eso, ¿no? También, bueno, hay cierta confusión con la idea de, digamos, desde que apareció el influencer, porque baja líneas sobre un punto de vista y la gente sigue ese punto de vista. Yo creo que los periodistas somos también como un poco el rol que jugamos, es lo que sucedía en las discográficas antes, el AIR, que era el que elegía. Bueno, uno a ti te leen hoy por hoy en función de los estilos que trabajas, de la manera en que como cuentas esa historia. Digamos, hablaste antes de comenzar esta nota sobre el periodismo gonzo. La verdad es que ser protagonista de la historia es, para mí, en mi caso, es una necesidad. Realmente no pretendo ser protagonista, de hecho, nunca escribí en primera persona. Por más que haya participado en la historia en sí, porque me parece que el protagonista es la noticia, el artista, uno básicamente es un canal. Claro. Yo creo que en ese sentido el influencer como un poco, bueno, ya existía ese periodismo de estrellita, al menos en la Argentina, que el periodista era más estrella que el entrevistador, o ahí le escucho a veces en la radio, sobre todo periodistas que le roban protagonismo al entrevistado y cuyas preguntas son infinitas, ¿no? Por mi caso, mis preguntas son infinitas, pero por suerte yo las puedo editar y salen escritas, entonces, porque ahondo en una pregunta, lo que sea. Pero hay periodistas, digo, ¿para qué invitas a alguien si tu ego es más grande? Entrevista tu ego. Claro, sí, pasa mucho, yo creo que pasa mucho más en televisión y en radio que hacen como toda esta estructura de la pregunta para nada, pues, para decir, yo estuve allí, por ejemplo. Y es un poco tedioso separar esa parte, ¿no? Jumber, pero en tu caso, me dijiste algo importante ahorita, que era ese medio camino entre la gestión cultural y el periodismo. En algún momento, cuando tuviste más del lado periodista musical, que te enfrentabas o tenías que lidiar con el manager, la disquera, el agente de prensa, ahora pasas al otro lado del curador que tiene que lidiar con el artista. ¿Cómo fue esa transición entre decir, bueno, yo soy el dueño de mi noticia o de mi nota y ninguno de estos personajes me va a decir qué tengo que escribir y ahora tú tienes alguna forma que sopesar esta información a otros medios? Igual, algo por sobre cualquier cosa, yo he sido periodista independiente, sí, he trabajado por mi cuenta la mayoría de las veces. Soy periodista de Página 12, es el único medio del que soy empleado realmente y es un orgullo para mí serlo, porque fue escuela para mí, incluso mucho antes de pensar que iba a ser escuela, porque cuando comencé en el periodismo, en el diario universitario Letras, Wow. Letras era un medio influido por Página 12, incluso estéticamente, y tenía un suplemento musical, un encarte, llamado El Sordo, que estaba inspirado en el suplemento No. Y muchos años más tarde empecé a escribir en el No, y ahí me di cuenta de la influencia que había tenido Página 12, ideológicamente incluso en eso. Entonces, pero bueno, las fortunas que he tenido. Ahí empecé yo también. Bueno, también te felicito, porque era una buena manera de comenzar. Pero bueno, comencé en Página 12, para mí ha sido un orgullo, transité un montón de medios,
no obstante, transité varios medios también, un poco al comienzo de la nota escribiste algunos de los medios en los que escribí, pero llega un momento, dije, como me pasó a mí, cuando trabajas por tu cuenta tienes la libertad de elegir, de proponer, a veces tienes que transar, a veces te piden, a veces ofrecen. Creo que formo parte de la última o de la penúltima generación que ha hecho periodismo como sucedía antes, ¿no? Pero también eso me ha ido generando identidad, me ha ido generando la posibilidad de elegir. No todos tenemos ¿cómo se llama? Ese lujo. Sí. Hay periodistas que básicamente reciben una propuesta y la tienen que cumplir. En mi caso, a veces la hago porque me place. Generalmente suelen pedirme cosas que me interesan. Suelen, digamos, subirme la vara y pedirme cosas que para mí o pensé que no podía hacer y lo intento, y eso también sigue siendo lo que me apasiona el periodismo. Pero también la realidad es que el precio que pagas por toda la independencia es escribir como una bestia. Entonces, en mi caso, o reinventarte de alguna manera. Entonces, el día que yo vi, bueno, igual yo en Venezuela también tuve un perfil muy parecido a esto. En realidad fue la escuela para mí, estar a medio camino, de estar a medio camino entre el periodismo y la gestión cultural, pero Cierto, no lo sabía. el más banda. Eso fue más conscientemente en la Argentina. Tras un viaje que había hecho, quería volver a hacer, digamos, conciertos, y tras un viaje a Alemania, donde el periodismo es industria, y está segmentado a nivel territorial, el periodismo gráfico está en Hamburgo, y en un viaje, cuando estaban mudando Der Spiegel y me contaban las razones, me di cuenta de que venía un punto de inflexión en el periodismo, y ahí como que me adelanté a todo lo que estaba viendo en ese viaje. Lo vi en España, lo vi en Italia, y bueno, nada, me avancé firmemente con la idea de poder volver a hacer gestión cultural. Me acuerdo ese año había hecho, qué sé yo, 300 notas, 300 artículos, incluido todos los géneros que se pueden entender, y me pareció una animalada tener que escribir tanto para poder llegar a fin de mes. Entonces, ahí apareció Martes Indigentes en Niceto, y bueno, muchos periodistas después sucedió lo que tenía que suceder, empezaron despidos en masa, empezaron a verse como muchos periodistas ya veteranos, digamos, o gente grande, o gente cuarentona como yo, a ver qué hacer con el periodismo, porque ya no se entendía como se veía antes. Pero bueno, la vi venir y armé allí la cuestión. Entonces, la manera de lidiar es lo mismo, es decir, qué sé yo, tener un ciclo. Yo quería tener una mirada, a veces nunca sabes dónde termina tu artículo. Termina en los lugares más recónditos, quizás, e inesperados, pero quería ver propiamente cómo se cristalizaba aquello que pensaba periodísticamente, o desde el periodismo, y un poco fue ese ejercicio lo que me llevó a llevar adelante el ciclo, la mirada de curador, que fue lo que te comenté hace un rato, rescato. No hay algo más que deteste que, digamos, que me entrevisten, es decir, estar del otro lado, porque tengo que articular todas las ideas, es un poco piloto automático. Pero bueno, el hecho es que Tampoco estamos en Radio Nacional ni nada de estas cosas, es un podcast relajado entre amigos. No, bueno, pero qué sé yo. Sí, pero nada, me estoy pensando ahora en lo que estoy diciendo, que a veces me dicen, ay, tu pregunta me desubicó. Bueno, entonces no es el caso, pero bueno, el hecho es que tú tienes una mirada muy romántica del periodismo, que respeto, pero esto del sello, como siempre trabajé por mi cuenta, entonces el sello nunca me dio bola. Pero yo elegí al artista. Después también un poco porque por suerte la manera que tenía o que tengo de hacer periodismo en una época sí estaba un poco desfasada. Okay. Pues escribía sobre géneros muy marginales para lo que es la Argentina, o incluso, y por sobre todo Venezuela. Electrónica, hip hop, nuevas tendencias, qué sé yo, indie. Y en un momento eso se convirtió en mainstream. Entonces, digamos, a mí me agarró muy en sintonía, muy en contemporaneidad con lo que estaba pasando. Entonces, también eso llevó a que la industria o el mercado fuese a tomar una actitud independiente,
Ya antes te preguntan para qué medio escribías, cuando pedías una entrevista, cuánto tiraje tenía y todas esas estupideces, y te discriminaban, porque era un medio quizás pequeño, pero después esa misma gente me empezó a decir que lo que importaba era la firma. Es decir, tu firma siempre está asociado a una tendencia, a un estilo, bueno, siempre y cuando lo hayas trabajado con esa intención. Y bueno, entonces yo venía trabajando esto y es un poco lo que yo hago en el ciclo también, es un poco, digamos, mi imaginario musical. Entonces la forma de lidiar siempre fue independiente, digamos, de un lado o del otro. Recuerdo que esto del indie manso que tú siempre mencionas, y tú siempre has sido un tipo de conceptos, y en Venezuela lo hacías con los Andes Electrónicos. El nombre Los Andes Electrónicos, este movimiento surge gracias a una etiqueta que coloca Jumber Vera. Siempre, En siempre, realidad, no, siempre en confabulación. Los Andes Electrónicos, ellos también venían, los Andes Electrónicos fue una escena que sucedió en la ciudad de Mérida a fines de los 90, de la que se desprendieron grupos como Dios le pague, Submarino y algunos más, que realmente vino del lugar, esto es muy loco porque son como déjà vu que he tenido, ¿no? Porque, y ya cuento por qué, porque los Andes Electrónicos básicamente fue como una escena que en medio de todos los géneros que le gustan a William, rockeros, vomitivos, existencialistas que había en los 90, new metal y todo esto fue como una bocanada de modernidad que a mí me impactó porque era muy contemporáneo, digamos, para la época que le tocó suceder, y desde la ciudad más insólita, si bien Mérida siempre fue una ciudad donde incluso la universidad que giraba en torno a la Universidad de los Andes, esto para aquellos que hablan pasado como si, bueno, nada, como si medio hubiera desaparecido, está un poco por sí. desaparecer, me parece, ¿no? Pero desapareció la heladería, imagínate con más sabores en el mundo. Entonces, bueno, y muchos de estos artistas se fueron a Europa. Entonces, bueno, lo de los Andes Electrónicos fue algo que, bueno, y esto tiene que ver también con el periodismo de tendencia, que sucedió y justo estaba en el momento y lo amplifiqué porque estaba en Urbe y en otros medios en los que podía escribir sobre eso. Entonces, bueno, fue como una existencia convertida en toda una tendencia, o una idea convertida en tendencia, y me pasó años más tarde, también desde un lugar altiplánico como la ciudad de Mendoza, ahí siguiendo la cordillera de los Andes, Sí. y ahí justo había hecho una nota sobre la escena mendocina, que terminó siendo luego como desde donde partió toda la revolución musical que hay en la Argentina. Y con los primeros artífices de esa escena, en la entrevista le pregunté, ¿y cómo llamamos a esta escena? Y ahí surgió el manso indie. Manso, bueno, en Chile utilizan el término también manso, ¿no? Un poco de pinga, chévere, alto, no sé cómo lo quieras llamar. No sé. Y ahí, bueno, nada, Bacán. y cuando se da la segunda avanzada de una segunda generación inmediata que está ya después de esa, ellos fueron los que terminaron de una u otra forma, consciente, inconscientemente, como posicionando la etiqueta de manso indie. Y acá empezaron a llamar a manso indie y bueno, te va volviendo loco porque bueno, por fin inventas tu etiqueta, digamos. Entonces acá me vinculaban con la etiqueta de manso indie en Argentina, ¿no? Entonces bueno, también eso es lo divertido del periodismo, ¿no? Que es un poco también hay referentes como Simon Reynolds, que inventó un montón, digamos, de etiquetas en los 90 mientras escribía en New Musical Express y nada, un poco siempre uno quiere que eso suceda y al menos a mí me pasó. Claro. ¿Y cómo hace? Esta pregunta me la hacen constantemente y bueno, te toca a ti hacerla, responderla, ¿no? ¿Cómo te preparas en un día de escuchar música? O sea, ¿cuántos discos te escuchas diariamente, en la semana, en el mes? ¿Cómo dices, esto es lo que voy a escuchar para esta nota, esto va a ser tendencia? ¿Cómo es ese sistema de investigación, aprendizaje e incluso de digerir la música para Jun Vera? No es tan solemne como lo enumera. Es decir, a mí me da ladilla escuchar música. Yo no escucho música, en realidad. Es decir, salgo por trabajo. Okay. O dejo que la música, como siempre sucedió, que la música me sorprenda o llega a mí. Pero generalmente no escucho música. Tengo algunas radios europeas que escucho, y gringas también, o yankees, y dejo que el random de la radio me sorprenda, y ahí voy viendo que va sonando, porque bueno, van tirando data también.
digamos que si yo escucho radio, ya sabes qué países, ¿no? Radio alemana, radio británica, radio catalana, radio estadounidense, y ahí vas tirando más o menos que son como mis influencias, y vas escuchando qué está pasando en la radio. Tengo también referentes con curadores que tiran data y escucho, pero cuando leo algo y se convierte como en tendencia, digamos, ya directamente eso, no sé, no me acerco al artista digamos, inmediatamente, dejo que cante y después veo si lo escucho o no. Pero básicamente escucho en función digamos, en función de lo que leo, en Claro, realidad. de lo que vas viendo en el día a día. Claro, voy viendo, digamos, medios referenciales o también algo que sí hago muchísimo, porque lo bueno es poder llevar adelante, digo, combinar, que o se convierte en tu trabajo, tu pasión. Mi pasión es, hay gente que, digamos, no sé, le gusta masturbarse, hay gente que le gusta ir al estadio. A mí me encanta ir a ver conciertos, recitales. Entonces, me encanta y a veces voy a ver 4 en un día. Y eso es una manera de escuchar música, pero también tiene que ver desde dónde parte, desde la lectura, desde lo que te van diciendo, de la recomendación, y ahí viajo mucho por muchas partes para escuchar música, para ver en vivo la experiencia musical. Eh, Esa es mi principal referencia, festivales, por sobre todo. no, Pero no me siento a escuchar un disco a menos que sea, incluso a veces repaso discos antiguos un poco para entender eso, ¿no? Digamos, de dónde viene todo lo que estoy escuchando. Qué sé yo, a veces escucho Deep House o suelo escuchar mucha salsa y electrónica, por ejemplo, y me encanta, y de repente, bueno, a veces escucho música cuando tengo que preparar un artículo, obviamente escucho ese disco, el anterior, y leo. claro. Eh, Porque básicamente la nota tiene que ver, trato de que sea sobre la actualidad, hablar sobre, a veces refloto un disco que salió, si coincide con el aniversario, el momento de la entrevista, pero también a veces tienen 15 minutos, o 5, 10, entonces no tienes mucho tiempo para preguntar, sobre todo en entrevistas con artistas angloparlantes. Eso te iba a decir, Eh, ¿cómo es tu proceso para preparar una entrevista con el artista? ¿Que tienes alguna pregunta? En el caso, para los que no sepan, echamos estudiantes, generalmente cuando es un artista grande, te dicen 15 minutos, 10, 15 minutos, y ahí tienes que entrevistar y hacer tu nota en la cabeza y decir, bueno, voy a hacer tantas preguntas para que coincida con lo que quiero escribir. Al menos eso es lo que yo hago. En tu caso, ¿cómo preparas la entrevista cuando te dan más tiempo? ¿Cómo eliges qué vas a hablar con el artista? Si va a ser parte de su música con algunos enfoques sociales, políticos. ¿Cómo es ese Jumper pre-entrevista? el chumbe por entrevista, el mío por entrevista cuando está de rumba, ¿me entiendes? Sí, no, muy diferente, porque todo el tiempo estoy haciendo periodismo sin querer. Sí, Sí, lo que más adoro es hacer periodismo, digamos, me encanta. Agradezco haber desafiado a la tradición familiar. Eh, eh, a ver, cuando preparo una nota, primero el respeto al entrevistado, ¿no? Te están dando un tiempo y yo valoro el tiempo que te dan, entonces un mínimo de respeto, y ahí, desde ahí parte todo, ¿no? El respeto al entrevistado, por más que te guste o no te guste. De hecho, me gusta más entrevistar a gente que no me gusta o que no me interesa, porque necesito hacer de esos 15 minutos o ese tiempo que me dan algo fructífero. ok. Y, y me sirve de ejercicio a veces para otros experimentos periodísticos y tal. Entonces, preparo la nota en función de, digamos, de la noticiabilidad. Si la nota tiene que ver por el lanzamiento de un disco o por algún concierto que viene a ser Argentina, caso de artistas foráneos, bueno, los entrevisto en función de eso, de la actualidad, de por qué estás sentado frente a mí o por qué está del otro lado del teléfono, cuál es la excusa que nos reúne. Entonces, de ahí parte la nota. Sí trato de destacar cosas como, bueno, nada, todos somos seres perdón, políticos, ideológicos. Trato de, y un poco, digamos, la música también atraviesa eso y es demostrarlo o no, que cómo el contexto influye en lo que está haciendo, ¿no? Artísticamente hablando. Qué importante. También un poco esto de, qué sé yo, digamos, si hoy tuviera que hacer una nota con un artista chino, hablaríamos del coronavirus y del sistema panóptico chino y de esa extraña perspectiva comunista que tienen, que parece democrática, pero al mismo tiempo
te ganas puntos por ser un buen ciudadano, qué sé yo, y cómo contrasta con el caos que tienen ahora, digamos, en cuanto a esta infección. Entonces, por ejemplo, creo que es mucho más divertido porque ahí salen las críticas, ¿no? Digamos, y sale un poco lo mismo que podría ser en una canción. Claro. A veces sobre tendencia. Ayer entrevisté a un artista de música electrónica y, digamos, varía también, porque hay entrevistas que son por mail que las puedes analizar un poco más. A veces son notas que te sorprenden porque estás hablando del groove o cosas, digamos, no dejo de ser extranjero en Argentina, entonces siempre tengo una mirada bastante foránea de la cosa. Y entonces, bueno, trato como de salir del molde. Veo otras entrevistas que le hicieron al artista, al mismo artista, y trata de que tu nota sea diferente o tenga algo para aportar, para preguntar, bueno, ¿cómo te sientes de estar acá? ¿Cómo estás? O a veces esa pregunta estúpida, ¿cómo te sientes? Una vez me tocó ir a una conferencia de prensa en Nick Cave, que me agarraron así igual de trasnochado, y te lo juro, me dicen, bueno, una pregunta, éramos un poco periodistas, y era un poco de la pregunta es elemental, digamos, recreando cómo fue la última vez que estuve en Argentina, cómo se sentía en contraste con ese momento, y nada, era una pregunta que estaba, digamos, dormido, y te lo juro, la respuesta fue muy divertida y sustanciosa, porque contaba cosas que no se sabían. Entonces, eso pasa también, a veces la pregunta más elemental, digamos, todo ese manual que te enseñan en la facultad, digamos, de quién, cómo, dónde, cuándo, por Claro, qué, el modelo de nada, comunicación. todavía funciona. Sí, claro. Entonces, colocar la información primero, segundo párrafo, todo eso, digamos, todavía lo sigo aplicando y me parece como eso, ¿no? Pero al momento de entrevistarlo, digamos, preparas eso. Pero si del crees, reto, Jumber, digamos, de la contemporaneidad, digamos, y de eso, de darle algo diferencial, ¿no? ¿tú sí crees en la entrevista buena y mala? ¿O crees en la gente que hace las preguntas que le interesa para el contenido que quiere aplicar? Si creo en la entrevista buena y mala, mira, la verdad que te digo, es decir, como está la cosa hoy con el periodismo, no juzgo un periodista realmente, no sabes qué le pasó ese día, no sabes, digamos, porque a veces hasta tienes que estar preparado emocionalmente para que te rechacen en la nota, para que, digamos, puedes perder 15 minutos, digamos, o 10 o 5 de esos minutos que te dan por teléfono, digamos, transando con el artista pidiéndole disculpas por si, digamos, sientes que lo ofendiste o te corten el teléfono. Y tú tienes que ver qué haces con esa nota que prometiste en el caso que sea freelance. Entonces, digamos, a mí realmente como me pasa eso, ¿no? Digamos, de la entrevista buena o mala, sí, obviamente hay entrevistas que te da placer leer, pero también desde dónde, digamos, porque generalmente yo no leo papel, leo, salvo cuando estoy en el baño, y hay una revista, me pongo a leer, me encanta, pero generalmente leo en la compu o en el teléfono, entonces lees muy corto, si es muy largo se te hace aburrido, pero si la nota tiene ritmo, que yo intento mantener eso, sobre la base, bueno, de la experiencia, por sobre todo, eso, o si la nota incluso cuando estás escribiendo tú mismo te emociona, porque bueno, porque sale lo que estabas esperando, porque el entrevistado te dijo algo divertido, ahí, digamos, tienes como más o menos la sensación de que va a tener llegada. Entonces, la verdad es que haces una gran entrevista y ese día era feriado y no la leyó nadie. Sí, hay 200 maneras, qué sé yo. También la sencillez, en la medida que uno es joven, trata como de, digamos, utilizar palabras rebuscadas, o lees la RAE, digamos, y buscas el sinónimo, digamos, ¿entiendes? Es decir, más rococó. Pero en la medida que evoluciona y crece, digamos, te haces más sencillo y entiendes que hay una forma más sencilla de escribir, quiere ser cada vez más sencillo. Un editor me dijo un día, que eso fue una clave, no sos Humberto Eco. Y ese día me curó del espanto, entonces me relajé para hacer periodismo. Claro, es más importante el contenido. Dijiste una cosa que mucha gente dirá, ¿qué es una entrevista con ritmo? ¿Cómo se escribe con ritmo? Mira, no sé, también depende de... Mira, odio el periodista que, digamos, odio no respeto en realidad, pero no me gusta, me odiaría a mí en realidad. Sería digamos, ser un periodista con ímpetus de escritor literario o de poeta o de, digamos,
o próximo a la narrativa. Yo soy periodista y me dedico a escribir como trabajo porque es una necesidad. Hay veces inspiración y a veces te sale la nota así, digamos, te sale 1, 2, 3, 4, muy punk. Entonces, porque tienes que entregar y tienes un deadline. Yo soy hijo del rigor del deadline. Es decir, me encanta el calambre que me atraviesa o el dolor en el hombro cuando tengo el estrés de tener que entregar una nota, pues el cierre porque va a imprenta y todo eso. Todo eso yo lo tengo. Lo que me cuesta cada vez más es hacer cobertura porque tengo que madrugar o no tengo que o acostarme tarde. Pero el tema con respecto a, ¿cómo se llama? A propiamente tener el ritmo, lees a tanta gente. Bueno, primero hay que leer un montón, Sí. ver qué es lo que te interesa, un poco lo tienes que tener claro qué es lo que quieres, ¿no? Encontrar una voz es encontrar identidad, y a veces quisieras, por más que la firma esté, porque hay periodismo gacetillero, que básicamente lo que hace es copiar y pegar. También depende de lo que tú quieras, digamos, decir, lo más próximo que yo he tenido con la literatura, digamos, es tener una identidad al momento de escribir. Es lo único que quise. Pero hay gente que quiere ser escritora y que sabe, mira, yo que vengo, hago gestión cultural y tengo que llenar formularios, escribir estimadas autoridades y tienes que hacer todo eso, qué ladilla, Sí. que escribir de esa forma. De hecho, y después te dice, bueno, pero tú no escribes, pues. Manda, claro, y te dice, no, bueno, manda esto ya. Como dije, espérate, me tiene que bajar, me tiene que la musa para poder escribir. Iba a decir, obviamente las musas me abandonaron ya hace rato, no quieren saber nada conmigo. Pero básicamente el ritmo lo busqué yo. Okay. Y lo encontré, y para mí es matemática. Es decir, el ritmo, un párrafo incluso puede tener, medir igual a nivel de líneas o de caracteres. Y eso tiene que ver un poco el ritmo. Si el primer párrafo me salió así, digamos, hago que el segundo, el tercero, los siguientes, así de forma muy neurótica, miran lo mismo. Después que el editor lo corte, haga lo que quiera, pero mi manera de encontrar ritmo fue a través justamente de ¿cómo se llama? Del flow que te puede generar, digamos, un primer párrafo. Siempre el primer párrafo es el más complicado. Sí. Y bueno, un poco, si sale el primer párrafo, ya lo demás sale con frita. Sí, porque el primer párrafo es como que el papel en blanco que tú dices, que ¿cómo empiezo? Pero ¿qué es no, lo que? En realidad, el primer párrafo es donde vendes la nota. Sí. Es decir, si las 4 o 5 primeras líneas no son atractivas, realmente nadie le va a leer. Para mí, ¿no? Digamos, entonces, me interesa que sea que te enganches desde el vamos, ¿no? Tengo muchas muletillas, obviamente, y cada vez más, pero trato de tener eso, qué sé yo, yo leo a gente y digo, yo sé quién, digamos, mis editores saben, por ejemplo, porque utilizo subordinadas un montón, o porque sea, que soy yo. Sí. Así como yo leo un montón de gente y de repente sé que es esa persona porque habla así también. El ritmo es tratar de traducir tu manera de hablar, que está llena de redundancia la mía, llevar eso. Entonces, cuando te leen y digamos, es un poco reproducir eso, como hablas. Ok. Dices que no escuchas música, pero vas a conciertos. Digo, sí escucho, pero no escucho, no me tomo la solemnidad de poner el disco. Ya va, pero escucha. No tengo ni Spotify. por eso tengo que cambiar la pregunta. Ahora, la pregunta es, como vas a conciertos, todo tu sistema de sensibilidad musical entra por un concierto, por lo que pasa en vivo. Ahora la pregunta y por el porro también, el porro te sensibiliza. Todo lo que sea vicio sensibiliza al periodista, ya sea café, bueno, no todos los vicios. Bueno, puede ser café, no sé, hay gente que toma vino escribiendo. Café, sí, no sé, digamos, te pone alarma, ponle que sí. Ajá, sí. Bueno, tranquilo que va a salir todo, Jumper. Este no es un podcast. No te preocupes, lo digo con responsabilidad. Ok. ¿Qué es lo que Jumper ve en un concierto y lo tiene que traducir al papel o en este caso online? O sea, ¿qué es lo que haces para que tu experiencia se traduzca hacia el lector? ¿Cómo? Bueno, es decir, ahí pone que eso lo llaman crítica. Los críticos creo que ya son una raza en extinción. Yo no soy crítico, no estudié música. Entonces, yo hablo siempre desde lo historiográfico. Okay. Yo trato de reproducir lo que veo. A veces, digamos, trato de que sea... a ver, lo más difícil de escribir sobre música electrónica.
creo, ¿no? Es lo mismo que la música clásica. ¿Cómo traduces algo instrumental, digamos, en palabras? Franz Zappa siempre, bueno, esto ya creo que es muy sabido, pero Franz Zappa dijo alguna vez, musicazo ya desaparecido, que escribir sobre música era lo mismo que escuchar arquitectura, así que era incongruente. Uno trata de traducir emociones, sensaciones, lo mismo que le puede pasar a un músico cuando hace música, ¿no? Entonces, pero imagínate, traducir la emoción y sensación del músico y del contexto en el que está, y tratar de mostrárselo a otra persona. Entonces, bueno, te atajas de esas cosas, ¿no? De lo que dijo también, digamos, de la relevancia que puedan suceder. Claro, ahí las perspectivas van cambiando, ¿no? Hay gente que le gusta la polémica, que se hace el crítico, critica, entonces cuenta, digamos, la nota, el acorde, yo no sé nada de eso. Sí, entonces yo parto desde, digamos, desde lo que estoy viendo, de la experiencia, de traducir la experiencia musical. Entonces, bueno, y eso lo vas viendo, a veces te haces el atorrante, a veces quieres matar al artista, a veces el artista se suicida. Sí, a veces el artista se suicida y tú dices, pero ¿para qué se suicidó? A veces el deadline mismo, me acuerdo que la última vez que estuvo Paul McCartney acá, escribir en tiempo real mientras escuchaba el show. Wow. Tratar de vincular este tema de tal disco de tal año, que este año puede cumplir tal cosa y que cómo lo aúna con otra cosa, vas contrastando el repertorio de esta gira con el repertorio que dio el show en Chile o en Brasil o en Europa. Vas dando datos de cuántas giras vino, de cómo vino acá, cuántos años pasaron de la última vez. Yo soy un poco de eso, ¿no? De tirar mucha información contextualizando por qué hace tal cosa, la celebración de tal cosa. A veces ni el artista cae en cuenta de eso, ¿no? Para nada. A mí siempre me dicen a veces los artistas como que, pero ¿por qué estás pendiente de eso? Bueno, porque es parte de una nota. Eso, entonces, pero a veces funciona también, digamos, todo el decorado, porque bueno, termina, a veces no tienes nada sobre lo que escribí, tú dices, ¿qué coño escribo? Entonces tiras cualquiera. Ahí te pones poético. No, bueno, trato de que no, poético, no, todo lo contrario, va a la noticia dura. Bueno, yo aprendí en el camino así como que me daba cuenta que era como más poético cuando tenía menos información. Entonces era todo bonito porque carecía de Igual información. Me gustaría escuchar la entrevista de los próximos. Siempre termino siendo el conejillo de India de los amigos, ¿no? Entonces, vamos a hacer piloto de... Dale, vamos a hacer piloto de... No, este es el segundo episodio, hermano. Usted ya sale de usted, es el primer entrevistado. ¿Y de qué parte del mundo era el otro? Que era australiano, por favor. No, el siguiente no sé si va a ser, yo creo que va a ser chileno por respeto al país donde estoy acá ahorita. ¿Y el anterior venezolano también? No, tú eres el primero, hermano. Por eso, el primer episodio no, el primer episodio fui yo hablando un poco de lo que íbamos a hacer este podcast. Bueno, no, eso es una introducción. Sí, una introducción. Tú empiezas porque te lo decía Fede fuera del aire, porque realmente, primero somos venezolanos, ambos, de alguna manera, y esta es otra pregunta que tenía por ahí. ¿Eso qué tiene que ver? ¿verdad? Bueno, una cosa de empatía hacia el país y de cómo Yumbra además... Bueno, yo igual te digo, escribo acá en Argentina, escribo como se habla, digo vos, mirá, decís. Lo sé. De sos... hecho, y esa pregunta te la tenía acá, era cómo este periodista venezolano logra introducirse, porque sépalo los que nos estás escuchando, Jumber pertenece a la alta esfera del periodismo argentino. Cuando llegas a Argentina necesitas un taxi y el teléfono de Jumber. ¿Cómo entra ese carajito caribeño, amante de los Leones del Caracas, con su tumbado salsoso y su aura Voy a llorar. ¿Cómo entra la Argentina así como que fría, diciendo, ¿y este pana que viene a hacer para acá? Bueno, a ver, yo vine acá a hacer un posgrado, la coyuntura política y social en Venezuela me impidió volver, y nada, yo no sabía hacer otra cosa más que periodismo. Antes de que llegaran todos los venezolanos que llegaron acá, se necesitaba visa para trabajar acá, en Argentina, y para estudiar también. Entonces, bueno, una cosa fue llevando a la otra, empecé a escribir para Los Inrecuptibles, lo que para mí fue un sueño, digamos, consumí una escuela para mí, era el periodismo argentino, digamos, el periodismo, las revistas de música, especializadas en música, Pelo, Rock and Pop, Los Inrecuptibles, la Rolling, la primera Rolling. Empezaba a leer eso y eso, digamos, obviamente ya yo estaba estudiando periodismo, no hay que estudiar periodismo para hacerlo,
Entonces, pero bueno, leía toda esa información. Yo, a ver, más que literatura, lo que yo leo es mucho es periodismo. Lo primero que hago es tomar, digamos, hacer un café y ponerme a leer lo que está pasando en el día. Leo mucha prensa, mucha, leo muchos medios. Me puedo pasar 2 horas leyendo la actualidad. Y entonces, bueno, nada, es decir, en esa maestría que vine a hacer tenía que, digamos, estaba, ¿cómo se llama? Era sobre periodismo, entonces, bueno, también te va a poner en perspectiva de cómo es el periodismo acá y la misma necesidad, porque no sabía hacer otra cosa que periodismo, o al menos acá venía de la gestión cultural en Venezuela, pero no podía ejercerla porque estaba ilegal, me podía escribir. Entonces, un poco empecé como a escribir y me di cuenta, al ser un país muy rockero, o que se jacta de ser rockero, Sí. qué posibilidades tenía acá y justamente esas cuestiones mucho más residuales de nicho. Podía haber escrito periodismo, pero se dio que tuve la fortuna de poder escribir lo que sabía que era de música. Entonces, y mi visión me interesaba, porque bueno, al ser extranjero podía hablar de hip hop, podía hablar de electrónica, venía hablando de esas cosas ya, y no había espacios para ese tipo de periodismo acá, o no había espacios, no, faltaban periodistas que escribieran sobre eso. Entonces, así fui entrando, aunque parezca contradictorio que haya hecho una biografía sobre una banda que no tiene nada que ver con lo que escribo, fue un ejercicio periodístico, pero que también me ayudó a tomar distancia y podía tener deadline, y la verdad, para el tiempo que la escribí, un año fue como muy rápido. Pero así fui entrando, básicamente convencido de lo que estaba escribiendo, y de que eso era lo que venía, y hoy es el establishment. Tengo entendido, y corrígeme, tuviste bastante problema para hacer el libro de Belsuber Garabat porque como que no se entendían en su momento y al final casi que no sale el libro. No, lo del libro fue, en realidad no tenía sustancias. A veces hay artistas que son muy difíciles de entrevistar. Entonces, era un libro y ellos no entendían, o muchos de ellos, algunos sí, no entendían la trascendencia que iba a tener eso. Entonces, cada vez que hacías la nota, es decir, o la entrevista, los juntabas, además me los dosificaron muy mal. Y tenía muy poco tiempo. La banda igual estaba en un momento de auge grande, iba a ser su primer estadio de River, y entonces, bueno, nada, en un momento digo que no, porque estaba, digamos, hay músicos que no saben hablar, o no les importa hablar, prefieren hacer música. Entonces yo tenía que entrevistar a una banda, no podía crear una sola voz, tenía que ser más o menos homogénea la cosa. Y en un momento, bueno, nada, ahí acudo a fuentes, ya salgo del artista y acudo a fuentes como en torno al grupo, y bueno, y fue como cuando me piden que revea la decisión, digamos, empiezo como a entrevistar el entorno y encontré otras cosas y conseguí más preguntas y conseguí más posibilidades, pero sí, digamos, como ejercicio, la verdad es que aprendí un montón haciendo ese libro. ¿Cuándo haces otro libro? Bueno, tengo uno, y si no, porque si no me demandan, ¿me entiendes? Es decir, para entregar, ya El de empecé a Dermes. hacerlo. No, no, que Ah, termino eso algún día. Soy hijo del rigor, es decir, yo escribo en función de los deadlines. Si mañana me toca entregar algo, hoy mismo, en el estado en el que tenga que estar, digamos, lo tengo que escribir. Eh, entonces, lo que me da ladilla mucho es desgrabar, muchísimo. Todavía tengo que desgrabar, no hago notas a mano, hay gente que sí, pero sí. yo grabo todo y trato de que sea muy fiel, las respuestas, a lo que la gente lee o el lector lee. Entonces, digamos, eso, pero libros sí, me encanta. Y ya igual tengo 3, ¿viste? Me falta el carajito y árbol ya sembré. Ok. ¿Y cuándo, pero tienes estipulado así en lo más cercano sacarlo alguno? Sí, tengo uno que en realidad depende de algo, como te dije, no tengo, que es disciplina. Ya. Pero Este, ya te lo encomendaron ya. ¿O no te ha encomendado? sí, 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 ahora lo entregó hace 2 años. Ah. Pero tengo ganas porque ya empecé a hacerlo. Claro. Y el proyecto está buenísimo. Pero no lo Pero vas a espero, decir, no lo porque vas a soy decir. terco, terminar todo lo que comienzo. Ok. Siempre las termino, no todo lo que comienzo, pero espero terminar lo más pronto posible. Es decir, ponerme y escribir. Jumber, ¿qué es lo divertido del periodismo para ti? Lo que te ha sucedido, cosas como no sé, yo escuchaba más que nada chismes positivos, digamos, aquella vez que me decían como que cuando se reunió Soda Stereo, la única persona que sabía era Jumber Vera porque era muy amigo de Cerati.
cosas como No, esas. nunca fui amigo de Cerati, eso es mentira, trato de no ser amigo, soy amigo de músicos, sí, de algunos, pero sí tenía mucho acercamiento a su contexto, es decir, a sus músicos, pero realmente y a la gente con la que trabajaba, pero nunca fui amigo de Cerati, pero lo satisfactorio, digamos, poder entrevistar, yo creo que la satisfacción, digamos, pasa por hacer bien el trabajo, digamos, decir, bien el trabajo es la devolución que te hace, o poder eh, plantearte un proyecto, a veces me gusta escribir sobre los 30 años de tal disco y tal, y revisitar esa época, tener la primicia también, eso de tener como la agudeza de ver qué está sucediendo, pero últimamente, y siempre en realidad fue lo que me llamó la atención, fue adelantarme, ¿no? Es como un poco tratar de hacer una suerte de oráculo musical, de decir, mira, esto es lo que se viene. A veces sucede, bueno, me ha pasado con la nueva escena argentina que decía, esto se viene y se vino. Lo Por de ejemplo. Mendoza, la cuestión más federal, descubrir artistas, recomendarte periodísticamente hablando, un artista nuevo que la vaya a romper y que la gente confíe en eso. Eso, el criterio básicamente de elegir la nota o a veces entrevistar a un artista que nada tiene que ver contigo, con tu gusto y de repente, bueno, es una nota muy amena y guste, pero creo que tiene que ver con la consumación del proyecto, ¿no? Es decir, eliges una nota, la haces más o menos como te la planteaste y la entregas y te pagan. Entonces, yo creo que eso es lo más satisfactorio, digamos, poder consumar el proyecto. Claro, bueno, yo siempre he visto que tú hablas de un artista y como que luego, sí, se vuelve un boom. O al menos lo que yo he visto, y gracias a ti yo llegué a Voz. En algún momento hiciste un comentario y lo chequeé, me pareció un disco genial. Este, y tienes como esa forma incluso de darle la vistosidad a algo que era desconocido. Y eso es algo que es importante en el periodista, porque por ejemplo en tu caso tú has sido más periodista independiente y aunque a veces has estado en el mainstream, más bien de hecho te quería preguntar cómo haces para lidiar con esos dos mundos. Soy yo, Sí, la manera, es decir, en cualquiera de los mundos sigo siendo yo. Entonces, sí, estoy en el mainstream, entiendo que ahí no me conocen tanto, sí, por eso te digo, si yo voy y toco la puerta de un sello y saben que soy el que molesta, el que hace ruido, digamos, el que les caga el trabajo porque escribe otra cosa. Y a veces está al otro extremo, te piden que escribes sobre algo mucho más residual todavía y te dicen, no quiero. Entonces buscas como el equilibrio, algo que sepas que va a funcionar y trascender. Qué sé yo. Pero no dejo de ser yo, es decir, al momento de, digamos, si me ves en la calle, digamos, así soy cuando escribo y así soy como me manejo con los demás. Entonces, ¿te gusta o no te gusta? Es decir, es así de elemental. ser tú mismo, como diría el gran filósofo. No, Rino Mora, digamos. no, Sí. exacto. Eh, Yuma, no sé si te gusta este tipo de preguntas porque eres no me como, gustan las entrevistas, William, bueno, pero lo hago por ti. pero esto, porque a veces es engorroso cuando Y menos en la mañana, porque realmente, digamos, tengo un dolor de cabeza, ¿verdad? te imaginas la gente que escucha este podcast de noche diciendo, coño, pero esta vaina, ¿por qué está temprano así? Mira, ¿qué consejo le das a los chamos que van a estudiar periodismo? No, consejos no Ah, viste, doy. sabía que te iba a doler. No lo No me des. jodiste, ¿qué consejos no doy? Sí, mira, la verdad que te digo, tienes que ser un suicida para estudiar periodismo, digamos, es decir, tienes que estar muy convencido. Yo, si me preguntas si estudiaría periodismo en esta época, sí, obvio que estudiaría periodismo porque desde el vamos quería ser periodista, digamos. ¿Cómo quise ser periodista? Porque vi que hacían periodismo de mierda en Venezuela cuando hacían notas de música y dije, bueno, me hago cargo. Escribo yo sobre esto. Y Y lo bueno, nada, abandonaste, y lo abandonaste. Y te fuiste a Argentina. ¿qué cosa? Que abandoné. Abandonaste la escena del periodismo musical en venezolano y dijiste, bueno, ya, lo agarré No, y me voy. William, es lo mismo, eres periodista, donde quiera que sea, yo no abandoné nada, mi profesión sigue siendo el periodismo, digamos, es decir, soy periodista, es lo que pongo en el pasaporte, periodista. No digo que de alguna forma abandonaste ese trabajo que querías hacer en Venezuela y te fuiste, pues. Porque no vivo allá, en algún momento, digamos, no puedes escribir sobre lo que no ves, Claro. ¿entiendes? Yo escribo sobre lo que veo. Entonces, digamos, y escribir desde la añoranza, como a veces leo, a los compatriotas que añoran, no hay nada que deteste más que un venezolano añorante, digamos, del pasado,
Mi papá siempre dice, cuando éramos felices no lo sabíamos. Yo, semejante estupidez estás diciendo, si no disfrutas la época que te tocó vivir, que estás viviendo, la verdad, estamos jodidos. Claro. Entonces yo disfruto de la época que me tocó vivir y soy responsable de la época que me tocó vivir. En un momento viví en Venezuela y escribía sobre lo que pasaba. Escribía para Venezuela sobre lo que pasaba fuera de Venezuela. En un momento, bueno, me concentré en donde vivo. Si estuviera en España, escribiría en España, digamos, sobre lo que pasa en España. Entonces, me es mucho menos tormentoso escribir, digamos, sobre lo que pasa en Argentina, que aquí pasa muchísimo. Además, si me han preguntado, ¿no? ¿Te iré a otro país? No lo creo. La verdad que estoy bien acá. ¿Cómo ves la escena musical ahora? En Argentina. ¿Cómo? ¿Cómo ves la escena musical latinoamericana? La verdad es que la veo desorientada, así tal cual como es políticamente hablando, la veo así. ¿De cualquier género? Es curioso, sí, en cualquier género. Okay. Es curioso que en una época de hiperconexión cada vez estemos más desinformados de lo que sucede incluso del otro lado de la cordillera. Sí. O del otro lado del Río de la Plata. Es decir, es heavy metal. Eso no deja de sorprenderme. Sí, debería estar, pero dopado de tanta información, ¿me entiendes? Y realmente como que preguntas por cosas que no saben. También hoy en la Argentina vi una situación musical muy próspera, muy diferente a la que tradicionalmente era, porque hoy lo mejor pasa por todo el país, no pasa solo en Buenos Aires. De hecho, a veces lo mejor pasa fuera de Buenos Aires. Y nada, yo creo que la audiencia local está como muy concentrada en eso, ¿no? Más que en lo que está pasando afuera. Claro, hoy por hoy, por ejemplo, era inverosímil que el rap o la escena urbana, un país con pocos conceptos de afrodescendencia, poca idea de la afrodescendencia, pueda, digamos, ser hoy una de las potencias del trap y del hip hop y del freestyle. Entonces, creo que la gente está disfrutando, el público argentino está disfrutando de ese momento, ¿no? De lo que está pasando, de no pasaba así ya muchos años. Según lo que me cuentan acá. Y desde que yo vivo hace 20 años, nunca vi una época tan rica musicalmente, ¿no? 20 años. Entonces, 20 años. Creo que eso sucede en este momento y no es una escena que no tiene nada que envidiarle a ninguna. Pero el problema que tiene es su exposición internacional. Al ser independiente, digamos, le ha costado mucho más calar afuera. Pero me parece que no sé si el término es mainstream en este caso, me parece que la escena internacional ha empezado a mirar nuevamente a Argentina como un caldo de a poquito, porque cada uno se concentra, me parece lo mismo. Chile se concentra en sus problemas. Sí. Y la música es uno digamos, de los temas, digamos, de los tópicos que suceden. No problema, pero sí es uno de los tópicos. Lo mismo que en Uruguay, se concentran digamos, en el desarrollo de lo interno, de lo entonces, me parece que, digamos, eso, ¿qué está pasando? Sí, sé un poco lo que está pasando en el resto de América Latina, pero la verdad es que, digamos, al compararlo pierdo mi tiempo porque todo es muy... todo está en un clic ahora, y me interesa más lo que está pasando en Argentina porque lo disfruto, porque lo vivo también, porque es otra cosa, al mismo tiempo que consumes desde el otro lado de la pantalla, creo que necesitas un poco palpar, ¿no? Lo que estás viviendo. Entonces yo creo que en ese sentido la escena local te llama a eso, ¿no? A salir de la computadora o del teléfono. Entonces, poder ir a ver conciertos o festivales. Dejar de ver conciertos en YouTube. Que el futuro de la escena latinoamericana está en los Estados Unidos. Es decir, para su mundialización, claro. Es decir, Argentina está volviendo, me parece a mí, está volviendo a hacer lo que, digamos, fue o a disfrutar de vuelta de ese imaginario que hubo en los 80 de la gran potencia, la gran traductora de la música global. Exacto, a eso me refiero. Vi que en la última edición del Latin Alternative Music Conference se dedicó un día a Argentina y de allí, bueno, este personaje, Tomás Koopman, es un tipo bastante inteligente que maneja muy bien toda su industria en Estados Unidos y para él es importante en este momento todo lo que está pasando en Argentina. Por eso te mencionaba el hecho de que... Bueno, yo creo que para él es importante todo lo dinero. Que está pasando en cualquier parte, ¿no? Digamos, no deja de ser un capitalista, digamos, pero ¿cómo se llama? No sé, realmente, qué sé yo veo algunas escenas mucho más quedadas, también, por eso te digo, creo que tiene que ver con el contexto, la escena argentina es una consecuencia de la crisis, socioeconómica y política que se ha vivido acá, sobre todo en los últimos 4 años con el gobierno anterior,
Y no es coincidencia que toda esta revolución musical que hoy se experimenta haya sucedido, digamos, en ese contexto. Entonces, me parece que cada escena es funcional. Si tienes una escena burguesada, digo, un país próspero quizás, a lo mejor ni lo ves. Porque Latinoamérica somos así, caóticos. Sí. Eso nos aúna. Veo mucho, qué sé yo, lo que sí, obviamente, y porque el año pasado estuve en el Primavera Sound invitado en un conversatorio sobre la música latina, lo que más importa y trasciende es obviamente el trap y el reggaetón, el trap latino. Sí. Que está buenísimo. Yo escucho Bad Bunny y, por ejemplo, es un artista que me encanta, digamos. Y me parece que representa muy bien que la vanguardia está en Puerto Rico, por ejemplo. Catriel, acá en Argentina, que tiene una manera muy particular de entender la música urbana, también me parece que apunta hacia eso, ¿no? Creo que si algo aúna la música es el tomar herramientas de la música urbana. Es bastante infinita y rica, digamos, todo lo que ofrece la música urbana en general. Entonces me parece que Argentina tiene una gran escena de música urbana hoy por hoy, que la tuvo Chile en algún momento, digamos, Brasil también la tuvo en algún momento, Colombia, pero creo que la de ahora es la de Argentina. Okay. Jumber, ahora sí, para despedirnos, música se muestra con música. No me pidas, por favor, recomiende, porque ¡sí! a la nota. No, te voy a recomendar ningún disco. No, vale, no disco, no, artistas para seguir. Dime 5 artistas que la gente diga, bueno, voy a seguirlo porque Jumper me lo comentó allí. No, la verdad que te digo, tampoco lo hago. ¿Tampoco? Porque me arrepiento siempre. Después de me lo que dices. faltó que si, metió el chivo, @JumberBR, digamos, es decir, en Instagram, ahí recomiendo mucha música nueva. Igual en la descripción, en la descripción va a estar. La gente no puede ni escucharla, pero lo que sí me está llamando la atención de la Argentina hoy por hoy es, a ver, y creo que con esto puede ser un buen corolario. Muchas de las escenas federales, digamos, a ver, quizá no se entienda mucho, pero el rock argentino no es argentino. El rock argentino pasa por Buenos Aires. Los principales artífices, digamos, de otras ciudades, si bien, por ejemplo, Los Gatos, que es una de las bandas fundacionales de Rosario, o tienes la sobrecarga de Trenquelauquen o los Enanitos Verdes de Mendoza, eran de otras ciudades, se tenían que venir a Buenos Aires para hacer carrera. Hoy eso ya no pasa, es decir, vas a Córdoba a ver bandas, hay festivales, hay artistas cordobeses que no se mueven de Córdoba, lo mismo con Rosario y con otros lugares más, Mendoza. Entonces, pero toda esta exhibición, digamos, este arrebato federal, como le llaman acá, surgió de una forma como bastante reflexiva en la ciudad de La Plata, que es de donde se desprenden dos de los artistas fundamentales para entender la cultura musical argentina de los últimos 30 años. De ahí vienen Virus y Patricio Rey, su redondito de ricota. Pero bueno, muchos años después, en la década de los 2000, la primera década de este siglo, la ciudad de La Plata da la primera, ¿cómo se llama? Es la primera ciudad, que no es de Buenos Aires, que patea el tablero y ofrece una escena propia y idiosincrática, que de ahí sale indie, por sobre todo sale El Mató un Policía Motorizado y todos los artistas que giran en torno a un sello que forman parte de su fundación, que se llama Lapter. Okay. Bueno, no es fortuito que El Mató sea hoy una de las bandas icónicas, ¿no? Pero, bueno. Que debo decir que el primer disco de El Mató me lo enviaste tú de Argentina hace por lo menos 12 años más o menos. Sí, bueno, hace mucho más quizás, porque sí. El Mató era como una especie de pez chiquitico. Desde hace mucho tiempo. Sí, era como una especie de disco, como creo que era azul. Pero para este año, por ejemplo, me gusta un poco así como la novedad. Curiosamente, la escena más rara, o más particular, viene de allí, que le llaman sonido platense o tecnoplatense, es decir, a partir justamente de la falta de espacios, en vez de seguir toda esta tradición indie, una nueva generación de músicos, 20 años de promedio, 21, empezaron a hacer música electrónica, pero tocada en vivo, además, hacer y con una identidad, y desde el lugar menos pensado, pues nadie se pensaba que La Plata, pues no hay espacios realmente, discotecas, clubes para ir, eso sucede más en Buenos Aires,
empezaron a generar toda una escena electrónica desde la contracultura. No es muy diferente a cómo surgió en Berlín a fines de los 80. Entonces, y me parece que eso es lo más llamativo. Todo surge desde Peces Raros, y a partir de allí, bueno, eso dio como envalentonó a un montón de productores y bandas para hacer electrónica. Me parece que el sonido platense, de Burkina, B-Sides, Varese, Solarians, hay un montón de artistas platenses, digamos, que están hoy haciendo electrónica, y me parece que es una interesante apuesta para este año. Genial. Jumber, gracias por tomarte el tiempo. Yo sé que no te gustan las entrevistas y todo, pero se valora el hecho, y la gente que te va a escuchar va a valorar todo lo que dijiste, porque el podcast trata un poco... Espero que valore, digamos, espero que le sirva de algo. La idea es que la gente tenga como, desde la experiencia de los periodistas, sobre todo los que se van formando como nuevos periodistas de música, aunque el término sea como le choque a algunos, entiende que con estas experiencias ellos van fomentando incluso su propia personalidad, y bueno, de esto igual también, William, es decir, digamos, es cierto que es una época bastante complicada para el periodismo por la falta de espacios, por la reinvención, porque hay periodistas que vivieron de una manera y hoy tienen que salir a hacer de otra, y no todos tenemos las ganas de hacerlo, no todos tenemos las posibilidades, no todos esperamos esto. Entonces, qué sé yo, hay muchas maneras de hacer periodismo. A mí, por suerte, digamos, porque tengo, digamos, una circunstancia holgada, y con eso me digo, digamos, me dedico solamente al periodismo y tal, y a la gestión cultural, puedo reinventarme, pero la realidad es que cada uno hace periodismo y lo vive desde donde puede. Claro. Entonces no hay una manera, está tu manera de hacer periodismo. Y qué sé yo, en ese sentido soy agradecido que puedo seguir haciendo periodismo. Hay gente que no pudo. No sé, se retiró, hizo otra cosa, está haciendo tortas. Ya, yo no sé hacer otra cosa. Yo soy, claro, no es que esté hablando mal de hacer tortas. Solamente hacer periodismo. Claro, no es que yo hable mal de que haga tortas, es que no sé hacer más nada, pues. No sé hacer más nada, es decir, digamos, te lo juro, soy como muy monofuncional, es decir, me gusta hacer periodismo y no me veo haciendo otra cosa. Hay periodistas de raza, yo no lo soy, no me considero un periodista de raza, me considero un periodista, digamos, que entiende el periodismo como un canal para la gestión cultural. Es mi manera, y conozco otros periodistas que también lo ven así, y con ellos trato como de convivir y arengarlo, pero no existe una manera. Yo creo que, pero hay gente que encuentra identidad en el periodismo y hace lo que quiere. Yo soy muy afortunado, entonces yo la verdad agradezco poder hacer lo que hago y como lo hago. Claro. Sí, la verdad es que por eso te digo, no sé, no me voy haciendo otra cosa. Y afortunada esta entrevista, Jumber, de verdad te agradezco. Esto fue Periodismo Musical Podcast. Mi nombre es William Padrón. Estuvimos a Jumber Vera y nos vemos en la próxima edición. Bye.